Que Dios nos bendiga. Precioso tiempo de adorar y de bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos trajeron Biblias, hermanos? ¿Trajeron la Biblia? Vamos a ocupar la palabra del Señor. Dice que cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que el Señor nos bendiga. Cuando pensaba sobre esta palabra, me acordé de esa identificación cuando uno sale para afuera del país y la gente le pregunta a uno a qué iglesia uno va. Habitualmente a mí me pasó cuando fui a ver a mi hermano hace unos años atrás, me decían: ¿de qué iglesia en Chile usted es? Y yo decía que era pentecostal, y allá nos identificaban a los pentecostales porque predicábamos que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús santifica, que Jesús bautiza y que Jesús vendrá otra vez. Y yo le pregunté a él por qué nos identificaban de esa manera, y nos decían que era en parte por el énfasis de la predicación cuando predicaba el hermano Gigi Ávila. Los más longevos se acordarán del hermano Gigi, ¿no es cierto?, que predicaba ahí en el Parque O'Higgins, y el Señor lo usaba poderosamente para salvar a las personas en primer lugar, pero también se provocaban muchos milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo cierto es que dentro del cuerpo doctrinal de las creencias de nosotros los pentecostales es que nosotros creemos en la sanidad divina. Hay muchos cristianos y hay muchas corrientes evangélicas que no creen en los milagros y dicen que los milagros sucedieron solo en el siglo I, solo para la iglesia primitiva, pero que eso no tiene ningún tipo de trascendencia en los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros refutamos eso y decimos que nosotros creemos que el poder del Señor que cayó en Pentecostés, que el Espíritu Santo del Señor que obró en Jesús sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, no ha cesado, no ha menguado. Creemos que Dios aún en estos tiempos sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen conmigo de verdad? Dios sigue sanando a las personas. Dios sigue liberando a las personas. De hecho, nuestro gran argumento es que aunque nos puedan decir muchas personas que los milagros no están vigentes en los tiempos que vivimos, creo que en nuestras filas, en nuestras bancas, habemos muchos que podemos contar que en algún momento de enfermedad el Señor nos sanó, que en algún momento de enfermedad Dios obró en nuestra vida, que en algún momento cuando quizás teníamos hasta un diagnóstico médico adverso en nuestra vida, el Señor es capaz de determinar la última palabra y quebrar con los diagnósticos médicos y quebrantar lo que el hombre pueda decir, porque para los que creemos en el Señor, nuestra vida no está en las manos de los hombres, nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? De hecho, me gusta estudiar la vida del Señor, sobre todo los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, en Juan. Y usted se va a dar cuenta que en los evangelios la figura de los milagros es muy recurrente, muy habitual. El Señor, donde entraba, algo sucedía, algo pasaba. Alguien que estaba enfermo era sanado. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, el evangelio de Juan, que es un evangelio quizás no tan narrativo como Mateo, Marcos y Lucas, sino que Juan, que es un evangelio más diverso, que tiene la idea de transmitirnos el mensaje de que Jesús es el Cristo. Ellos ocupan los milagros y de hecho no existe en Juan la palabra milagro. Para Juan los milagros significaban señales. Para él dice en su capítulo 1 de Juan: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Esa idea de que Jesús es Dios, Él la reafirma, la fortaleza a través de 7 señales que están narradas ahí en el Evangelio de Juan. El primer milagro que nos muestra ahí el Evangelio de Juan es cuando el Señor en las bodas de Canaán hace un milagro, no en el cuerpo físico de alguien, ni tampoco en la naturaleza, sino que el Señor hace el milagro de transformar el agua en vino. Usted lo conoce, ¿no es cierto?
El Señor en el Evangelio de Juan multiplica los panes. En el Evangelio de Juan el Señor hace milagros maravillosos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros lo voy a decir así, los creyentes pentecostales deberíamos ser los más efusivos en predicar la sanidad del Señor, porque creemos que esa es una obra gloriosa del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando uno mira los milagros del Señor, se da cuenta que los milagros del Señor no solo se dan en el ámbito de la sanidad física, también se dieron los milagros en la naturaleza. Jesús caminó sobre el mar. Ese es un milagro que no está radicado en una persona, sino que está en la naturaleza. Hasta el día de hoy creo que nadie ha podido replicar la gloria de caminar sobre el mar. Solo el maestro de Galilea. Jesús, cuando estaban pasando de un lugar a otro, dice la palabra del Señor que dormía y se levantó una gran tempestad. La palabra del Señor nos dice que los discípulos entraron en total desesperación, pero el Señor, bendito sea el nombre de Dios, dice que cuando se despertó, Él vio los fuertes vientos. Quizás si estuviéramos uno de nosotros diríamos, era un tsunami el que venía sobre nosotros, pero no hubo tsunami que pudiera seguir y avanzar. Cuando la palabra de Jesús habló, cuando el Señor determinó, Él calmó los vientos, Él calmó las tempestades. Y como dice ese corito antiguo, este es el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar. El Señor sigue haciendo milagros, aún en medio de los tiempos que estamos viviendo. Aunque hemos visto gente que ha partido, aunque hemos visto gente que el Señor ha determinado no sanarlo, sí también hemos sido testigos de muchas personas que cuando estaban todo en contra de eso, bendito sea el nombre del Señor, Dios cambió las circunstancias. Conocí a un señor, bendito sea el nombre de Dios, que estábamos en un culto y alababa al Señor con tanta efusividad, con tanto gozo, con tanta alegría. Él no le importaba entrar a cualquier lugar y cantar y dar gracias al Señor. En el Paseo Ahumada era muy conocido porque le decían el Gloria al Pulento, porque él en todo lugar estaba con sus manos arriba diciendo gloria al poderoso, gloria al pulento, hasta que un curioso joven se le acercó y le dijo: ¿por qué usted tiene tanta efusividad para cantar y para hacer esas cosas religiosas que usted hace en plena calle y no le da miedo que la gente lo considere un ridículo? Y él dijo: hace años atrás el doctor me dijo, no va a pasar de esta noche, no va a pasar de esta noche porque el cáncer va a terminar con su vida. Esa misma noche me puse a clamar al Señor, esa misma noche me puse a interceder a Dios. Y el hermano Gutiérrez decía: hace más de 30 años el Señor cayó la boca de mis doctores, cayó la boca de mis diagnósticos. Por eso yo levanto mis manos y digo: gloria al Señor, gloria al poderoso, bendito sea su nombre para siempre. Adoramos a un Dios de milagro, predicamos a un Dios de milagro, creemos que Dios hace milagros en la vida de los que creen en Él. ¿Cuántos quieren recibir un milagro del Señor? Y mire, sin embargo, cuando uno mira la palabra del Señor, el Señor no es un ofertón. Me gusta la forma que el Señor hace milagro, porque nosotros no vemos a Jesús así como se dice, haciendo ofertones de milagros. Así como se ha dado cuenta esa gente que lee el tarot, que unimos pareja, no la separa nadie, hacen como oferta para que la gente vaya. Jesús no es así. Jesús miraba a la gente. De hecho, dice la palabra del Señor que en muchas ocasiones Él miró a la gente y tuvo compasión de ellas. Pero a Jesús lo que más le conmovía era que la gente se acercara a Él con fe. Sin embargo, también hubo lugares donde el Señor no pudo hacer milagro. Usted me dijo que había traído Biblia, ¿no es cierto? Yo quiero hablar en poco tiempo quiero hablar acerca de dos aspectos de los milagros del Señor. Si me acompaña al capítulo 11 de Mateo. Versículo 20, Mateo capítulo 11, versículo 20, voy a leer hasta el verso 24. Mire la responsabilidad de recibir un milagro del Señor.
Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos, ¿qué es lo que había hecho? Muchos milagros. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Porque no se habían arrepentido. O sea, recibieron el milagro, pero el milagro no significó un arrepentimiento de ellos. Entonces el Señor dice en el versículo 21, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, y los compara con ciudades cerca, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que en Corazín y en Betsaida se hicieron, dice, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y mire lo que dice el otro versículo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Si uno lee este pasaje, y este es el primer aspecto que tenemos que entender cuando le pedimos al Señor un milagro, es que todo milagro demanda un acto de arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora sacaron los amenes, vamos a aplaudir y gloria al Señor. Mire, cuando uno lee esta narración pone sobre nuestros hombros, la enorme responsabilidad que conlleva el ser un receptor de un milagro de Dios. El Señor confronta a 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Ay de ti, Corazín y Betsaida, ay de ti, Capernaum. Y uno dice, ¿y cuál es el motivo de tanta reprensión? Es que miren, el Señor en aquellas ciudades hizo milagros extraordinarios. Sobre Corazín y Betsaida no sabemos. La Biblia no nos dice cuáles son esos enormes milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida. En Capernaum sí, porque Capernaum fue un epicentro del ministerio de Jesús. Jesús constantemente recorría ahí, estaba en Capernaum. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en una casa en Capernaum y 4 amigos rompieron el techo e hicieron descender a un paralítico ahí y lo pusieron a los pies del Señor? Ellos fueron testigos, la gente fue testigo. Y el Señor les dice, el problema está no en que ustedes hayan recibido milagro, es que ese milagro que ustedes recibieron no significó nada en la vida de ustedes. Ese milagro no significó que se arrepintieran. Ese milagro no significó que ustedes volvieran su corazón delante del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el Señor les reclama, les confronta y le dice, ay de ti, porque mira, hay ciudades cerca de ustedes, Tiro y Sidón. Y en Tiro y en Sidón nos han hecho milagros. Pero tengo la certeza, dice el maestro, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que en ti, Corazín y Betsaida, se hicieron, esta gente hace rato hubiera terminado arrepentida, en ceniza, en silicio, hubiera bajado el moño, se hubiera arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que entender que recibir favor de Dios, recibir las cosas maravillosas que Dios nos da, pone sobre nosotros beneficios gloriosos, pero también pone sobre nosotros responsabilidades gloriosas. Yo no puedo pretender que el cielo baje en mi casa, en mi hogar, se provoque milagros y yo seguir viviendo mi vida lejos del Señor, frío, aparte del Señor. No, Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas extraordinarias, Dios sana a los enfermos, pero Él espera de ti, hermano. Él espera que tú vuelvas. Él espera de ti que tú te arrepientas. Él espera de ti que tu corazón agrade al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Por lo tanto, mire, yo considero que el Señor es más fuerte con Capernaum que con las otras 2 ciudades. Porque mire, no tenemos tampoco mucho antecedentes sobre Tiro y Sidón, pero el Señor le dice, mira, Corazín, Betsaida, si en Tiro y Sidón ellos hubieran visto lo que ustedes vieron, otro
otro el corazón que hubieran tenido. Pero el Señor le dice, miren ustedes Capernaum, qué tremendo Capernaum. Porque el Señor le dice, mira, hace muchos años atrás, ahí en la historia bíblica, hubieron ciudades horribles ahí en el Génesis. Ciudades que fueron la madre de las perversidades humanas. Ciudades que el Señor ni siquiera tuvo, bendito sea el Señor, la compasión de perdonarles. Pero el Señor les dice, mira, si Sodoma y Gomorra, qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque Sodoma fue consumida por cenizas del cielo. Y el Señor le dice a Capernaum, mira, si allá en Sodoma hubieran pasado las cosas que en tu ciudad pasaron, te aseguro algo, esa ciudad no hubiera sido consumida hasta el día de hoy. Pero ellos no se arrepintieron, ellos no volvieron al Señor, ellos no quisieron cambiar de actitud, ellos no quisieron asumir la responsabilidad de recibir un beneficio glorioso del Señor. Y el Señor le dice a Capernaum, mira, si Sodoma, hermano, qué tremendo, una de las peores ciudades del Antiguo Testamento, una de las ciudades más aberrantes, la cuna de la idolatría, del paganismo. Y el Señor les dice, si esa ciudad hubiera visto lo que yo he hecho en ti, esa ciudad hasta el día de hoy hubiera permanecido. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo qué es lo que quiero despertar en su conciencia, hermano, la responsabilidad de lo que Dios ha puesto en sus manos. Ay de ti, Capernaum, porque si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros, Dios dice, ay de ti, Juan, ay de ti, Felipe, porque si tu vecino hubiera recibido lo que tú has recibido, tiempo que ya hubiera vuelto el Señor. Por eso, hermano, Dios nos habla antes de tiempo, en el tiempo y fuera de tiempo. Reciba esta palabra gloriosa del Señor. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de arrepentirnos. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos creer que la gracia del Señor va a tolerar todo, no. En algún momento el Señor irrumpe en lágrimas por nosotros. ¿Se acuerda cuando la gente lo puso al maestro frente al templo y el Señor dijo, es que aquí no va a quedar piedra sobre piedra? Mateo 23, y la gente le empieza a preguntar ¿por qué? Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y mata a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero ¿cuál fue la respuesta? Y el Señor le dice, pero tú no quisiste. Yo no le puedo pedir al Señor cosas que después no estoy dispuesto a asumir las responsabilidades. Dios puede obrar, hermano, pero Dios no es un charlatán, un milagrero de estos que andan ofreciendo su negocio como que si fuera lo mejor del mundo. No, el Señor puede hacer cosas extraordinarias, pero esas cosas extraordinarias las hace con una demanda. Y la primera demanda que pone sobre nosotros es arrepentirnos. Arrepentirnos en el griego es metanoia y literalmente significa un cambio de mentalidad. Ahora, ¿qué significa cambiar la mentalidad? ¿Significa seguir filosofías? No. Desde la perspectiva cristiana, la metanoia, el cambio de mente, es rendirnos a los pies de Cristo, es tomar su yugo. Bendito sea el nombre del Señor. Es tomar nuestra cruz, es negarnos, es seguir tras las pisadas del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. En la parábola de los talentos, el Señor pasó cuentas. ¿Y a quién el Señor le pasó cuenta en la parábola de los talentos? A esos que recibieron y no fueron capaces de multiplicarlo. A ese que recibió el talento y dijo, no voy a hacer nada, me voy a quedar con esto de esta manera. El Señor le pasó cuenta y fue y se lo quitó. Y al que había multiplicado se lo dio. Porque cuando Dios da, hermano, Dios da con responsabilidad. Dios da exigiendo. Si Dios, hermano, te ha guardado, si Dios, hermano, te ha protegido, si Dios, hermano, te ha bendecido, no creas que el Señor no te va a pedir nada. Él está dispuesto a ver tu actitud.
gratitud, tu agradecimiento, tu gratitud para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dios espera, hermano, que usted se vuelva a Él, se quebrante delante de Él, ponga a Dios primer lugar. Él me dio vida, Él me dio salud. En mi barrio se murió gente, en este sector se murió gente. Si Dios nos está salvando de esta tremenda pandemia, no es para que nos quedemos en la casa, no es para que retrocedamos. Hay almas que se están perdiendo, hay gente que está necesitando, hay una palabra de Dios que tiene que correr. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Mire, y en segundo lugar, todo milagro del Señor no solo demanda que nos arrepintamos, todo milagro del Señor demanda sobre nuestras vidas fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Hay una lógica que me encanta de Jesús, y es que Jesús tuvo distintas maneras de hacer milagros. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? Él nunca repite la manera de hacer ese milagro. A pesar de la diversidad de hacer milagros, Él siempre resaltó un aporte en el acto del milagro, que era la fe de la gente que se acercaba a Él. Y esto tiene una lógica espiritual profunda. El Señor conoce nuestra debilidad humana y nosotros tendemos a ensalzar a veces las cosas, las personas, los lugares por sobre Dios. Esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Mire, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de las consecuencias del pecado, dice que una de las acciones más terribles que hizo el ser humano es que ellos cambiaron la adoración al Dios verdadero y empezaron a adorar al Creador. O sea, empezaron a adorar la creación. Ellos, en vez de mirar al cielo y adorar a Dios, miraban la naturaleza y adoraban la naturaleza. Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban los montes, adoraban los árboles, adoraban la cosecha, los viñedos. Entonces el apóstol Pablo dice, esta gente se pervirtió tanto en su caminar, en su vida, que en vez de estar buscando al Dios que está detrás de la creación, está adorando la creación misma. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es extraordinario, porque si usted se da cuenta, a veces nosotros mismos caemos en estas prácticas. Yo cuando meditaba sobre esta palabra, traté de buscar y no vi a Jesús. Por ejemplo, la mujer que sanó tocando el manto de Jesús, no hubo ninguna otra mujer que sanara de esa manera. Solo ella tocó el manto y solo ella fue sana de esa manera. Ese ciego que se acercó y el Señor le hizo lodo y le puso sobre sus ojos, dice la palabra del Señor, no hay otro ciego que haya sido sano de esa manera. Bendito sea el nombre de Dios. No nos cuenta otra manera de hacer milagros, como cuando le puso la mano y resucitó a una pequeña, o cuando el centurión le dijo, di la palabra. No hay manera. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si hubiera el Señor estandarizado una manera de hacer milagros, nosotros le hubiéramos idolatrado la manera y no el poder que está detrás de la manera de hacer milagros. No sé cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando. De hecho, las religiones paganas que circulaban en torno a Israel, ellos practicaban mucho el animismo, que era una práctica pagana. ¿Y en qué radicaba el animismo? Usted lo puede googlear y buscarlo en su casa. Esa gente adoraba, y tres cosas adoraba. Adoraban los objetos, adoraban a las personas y adoraban los lugares. Y cuando usted se pone a mirar la fe del cristianismo en el Evangelio, el Señor Jesús contradijo todo eso. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos dice que el Señor ya no va a habitar en templos hechos por manos de hombres. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es adorar lo que está hecho por los hombres. Y esto es templo, pero esto no es iglesia. Dios no está en el templo, Dios está aquí en el templo espiritual de las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me están escuchando lo que estoy hablando? La gente, ¿por qué el Señor no siguió que la gente siguiera practicando el urín, el turín, estas piedrecitas que ocupaban los sumos sacerdotes? Porque lo más probable es que el pueblo, la gente, de hecho hay muchas religiones judías que lo hacen, que sacralizan el urín, el turín. Entonces el poder no está en Dios, el poder está en el urín, en el turín. El poder está en la persona. Por eso el Señor dice en los últimos tiempos, muchos le dirán, aquí se siente, aquí está el Cristo, Eló aquí, Eló allá.
Porque mire, vea usted cómo está presente esta práctica pagana. ¿Cuánta gente dice? Yo me acuerdo cuando aquí estaba el templo chico y después se cambió el templo grande. Hubo gente que nos dijo a nosotros, mire, cuando está el templo chico se sentía el Señor. Pero ahora que está el templo grande, no se siente el Señor. Es una práctica, eso es paganismo, eso es secta. Cuando la gente dice, quiero que me unja el pastor, no el hermano oficial, no la hermana. Oiga, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús le puso un niño delante de ellos y le dijo, el que reciba a este pequeño, a mí me recibe. Porque el poder no está en las personas, porque el poder no está en los lugares. Usted no sabe, hermano, la cantidad de gente que anda de iglesia en iglesia, porque le dicen, mira, en la iglesia ya se sienten cosas, y llegan a la iglesia y para sentir esas cosas hay que ponerse un paño, hay que ponerse una vela, hay que actuar de esta manera, tocar la vela, tocar el ungido, hacer esto otro, puro paganismo, animismo. Dios no está en esas cosas. Dios está en la fe de los que lo buscan, en la fe de los que le claman, en la fe de los que le interceden, en la fe de los que claman al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? No importa si el que te unge no es el pastor, no importa si el que pone la mano es el hermano fulano, mengano, no importa. Lo que importa es el poder que actúa en la fe del que se acerca a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Mire, vamos a revisar algunos milagros. Vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a ver si al Señor le interesaban tanto las formas de hacer los milagros. 8:5 de Mateo dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este va y ve y va y el otro ven y viene y a mis siervos hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Pero de qué se maravilló? Y le dijo, mire lo que, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta. ¿Qué le sorprendió a Jesús del centurión? La fe. ¿Qué es lo que provoca que el milagro venga? La fe, hermano. Bendito sea. Mire, sigamos aquí en el capítulo 8, versículo 24. Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Jesús. Verso 25. Vinieron a él, los discípulos le hicieron, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los reprende. ¿Y qué le dice? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea, cuando la tempestad se levanta, al Señor no le asusta la tempestad. Al Señor le preocupa la fe del que va a pasar la tempestad. Bendito sea el nombre del Señor, porque mientras yo estoy pidiéndole, Señor, saca esta tempestad, el Señor no está preocupado de la tempestad ni de las olas. El Señor está mirando tu vida, hermano, está diciendo con qué fe vas a enfrentar este problema, con qué fe vas a presentar esta dificultad, cuál va a ser la fe cuando se te presente este diagnóstico médico, cuando tengas los resultados del examen. Al Señor no le importa cómo va a salir el examen, al Señor le importa saber cuál es tu fe, con qué fe vas a enfrentar tu problema. ¿Cuántos están recibiendo palabra del Señor? Vamos al capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, entonces Jesús entrando en la barca, mire lo que dice, entrando en la barca pasó al otro lado y vino a una ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué vio Jesús? Jesús vio el paralítico. Jesús vio la fe, la confianza que la gente tenía. Nosotros le presentamos al Señor nuestra enfermedad. Señor, aquí está mi dolor. Y no quiero ver tu dolor, quiero ver tu fe.
No son los dolores del ser humano los que conmueven a Dios. Lo que conmueve a Dios es la fe con la que me acerco a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, capítulo 20 del capítulo 9 de Mateo. Usted conoce la historia de la mujer con flujo de sangre. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, verso 20. Desde hacía 12 años se le acercó por atrás, tocó el borde del manto, porque decía dentro de sí, si tocare su manto seré. Pero Jesús, volviendo, mirándola, le dijo, ten ánimo, porque el manto te salvó. Porque el manto sagrado que hay, no, hermano. Es el animismo religioso, pagano, que se nos mete ahí en nuestra sangre. Ay, el manto, si tocó su manto. No. Jesús la miró y le dijo, tu fe, no fue otra cosa, no fue otra manera, no fue el poder humano, fue la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el versículo 27, versículo 29, capítulo 9, versículo 27, 29. No me he salido, Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe. Aleluya, hermano. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Ni siquiera el Señor, hermano, que era el santo, el ungido del Señor, le dijo, mi mano te tocó. No, el Señor le dijo, tu fe. Es lo que tú crees, es como tú te acercas a Dios, lo que hace que el milagro fluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una simple lectura de estos pasajes nos dejan una verdad gloriosa. El Señor obra en la fe de los que se acercan a Él. Mire, sigamos en Mateo. Si el Señor obra en la fe, solo una cosa hace que el milagro no llegue a nuestras vidas. Mateo capítulo 13, versículo 55. Y con esto termino. Dice que cuando Jesús fue a Nazaret, a su tierra, donde está su familia, con quienes se criaron, mire lo que decía la gente cuando vio entrar a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama madre María? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están tus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaba de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mire lo que dice el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? O sea, si la fe provoca el milagro, ¿qué provoca el no milagro en la vida de una persona? Cuando la gente no cree. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Cuando Jesús caminó sobre el mar y Pedro le preguntó y le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a donde ti. El Señor le dijo, ven sobre mí. Cuando caminó y cuando Pedro empezó a hundirse, la respuesta de Jesús fue muy sencilla. ¿Por qué empezaste a dudar? ¿Por qué dejaste de creer? Porque él caminó sobre el mar, pero al momento de que la duda entró, él empezó a hundirse. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 17, versículo 18 y 20, le trajeron a Jesús un endemoniado. Dice el versículo 18, y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano en aquella hora. Entonces los discípulos le preguntaron al maestro lo que muchos de nosotros le preguntamos: Señor, ¿por qué tengo tantos años esta petición? Señor, ¿por qué esta enfermedad la arrastro tanto tiempo? Señor, ¿por qué no he podido sanar?
ellos le dijeron en el versículo 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo en el versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, no sé cuántos reciben esta palabra, de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará. Porque para el que cree, no para el que duda, no para el que tiene su poder en las personas, no para las que creen que en algún lugar, bajo la unción de cierto personaje, Dios va a orar. No, Dios es muy sencillo. Somos nosotros los hombres los que hemos complicado la fe y la hemos estructurado de una manera que la gente siente que es un obstáculo tremendo acercarse al Señor. Si la gente que está allá afuera sufriendo, si muchos de nosotros que derramamos lágrimas delante del Señor entendiéramos esta verdad tan sencilla pero tan profunda. El Señor dijo ahí en Romanos capítulo 1 que la justicia de Dios en el Evangelio se revela, pero se revela por fe para fe, porque está escrito en la fe del Evangelio. Ese es el sentido de lo que Pablo dice: el justo por la fe vivirá. Yo quiero decirle al Señor: Señor, yo necesito milagros sobre mi vida. Yo no sé cuánto necesitan milagros sobre su vida. Y hoy hemos aprendido dos cosas. Un milagro demanda mi arrepentimiento, pero un milagro también demanda mi fe. Si yo tengo arrepentimiento y tengo fe, Dios puede obrar de una manera sobrenatural. No sé cuántos reciben esta palabra en sus vidas, en sus corazones. Dios puede sorprenderte en tus finanzas, hermano. Dios puede sorprenderte en tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos de los nuestros que no llegan a los pies del Señor porque nos ven a nosotros y no nos ven ni con fe ni con arrepentimiento. Somos los más temerosos. Somos los menos arrepentidos, los más soberbios. Y así la gente no quiere conocer al Señor. Pero cuando nosotros respondemos, y respondemos con fe, respondemos creyendo, sí, la cosa está difícil, pero el Señor no nos dejó ayer, no nos dejará hoy, no nos dejará el día de mañana. Si nuestra gente escuchara más palabras de fe de nosotros, quizás tiempo que ya estarían sentados contigo, hermano, tu esposo, tus hijos, tiempo que tus compañeros de trabajo ya hubieran conocido al Señor, tiempo que ese hijo que es un dolor de cabeza estaría sentado al lado tuyo si vieran que en ti hay palabras de fe, hay palabras de confianza, hay absolutamente arrepentimiento. Si el Señor dice, el Señor manda. Si el Señor determina, yo obedezco. Eso es fe, eso es confianza. Eso es lo que necesitamos para que los milagros sobrenaturales de Dios fluyan en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Mire, cuando uno mira en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando uno mira, yo no quise revisar todos los textos en su contexto, pero la mayoría de las veces el Señor predicaba, hablaba, alcanzaba a las personas, y cuando alcanzaba a las personas, los milagros del Espíritu del Señor empezaban a fluir. Después que la gente oía discurso, el sermón del monte, lea Mateo 5, 6, 7, ¿y qué es lo que viene después del sermón del monte? Milagros. Porque la gente escuchó la palabra, recibe la palabra, y al momento de recibir la palabra del Señor en el corazón de ellos provocaba que los milagros fluyeran. El hermano Gigi Ávila, con el que empecé a predicar y de quien me acordé, él escribió en uno de sus libros y le dijo a las iglesias del Señor, si quieren ver milagros en su iglesia, si quieren ver sanidades en su iglesia, no suelten la predicación. Porque los milagros no llegan como la oferta del negocio. No son 2 por 1. Los milagros son el resultado de una palabra que está saliendo y de gente que está recibiendo con fe la palabra.
Dese cuenta, hermano, mientras más callejeros nos ponemos, vamos a empezar a ver cosas extraordinarias. Mientras más hablemos de Cristo a los demás, no se sorprenda porque los milagros van a llegar. Bendito sea el nombre del Señor. El otro día una hermana me decía: pastor, estaba tan afligido, llegó otra persona más afligida a mi casa y me puse a predicarle, a hablarle del Señor. Y me dice: cuando termino de hablar del Señor me suena el celular y era la respuesta a la situación que estaba viviendo. Yo me acordé de esto, le dije: hermana, es que cuando es la palabra hablada, cuando la palabra es predicada, cuando la palabra tú la anuncias a pesar de tus propios problemas, cuando eres un portador del mensaje del Evangelio, no te sorprenda. Porque Dios va a abrir las puertas, porque Dios va a calmar las tempestades, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias. Nuestro problema es que nosotros queremos, como Tiro, como Corazín y Bethsaida, queremos recibir el milagro sin hacer nada. Hermano, si tú recibes milagros sin hacer nada, tú te estás llevando juicio a tu casa. Pero aquí estás para recibir la palabra bien. No te lleves juicio a tu casa, llévate salvación a tu casa. Porque si la salvación llega a tu casa, los milagros van a fluir. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Los milagros siempre fueron el resultado de la evangelización a las personas. Son nuestras ideas distorsionadas del Evangelio que creemos que Dios puede sanar a quien no cree. Creemos nosotros que Dios puede sanar a quienes no se arrepientan. No lo lee aquí, léalo en su casa. El salmista, cuando él pecó delante del Señor, en el capítulo 32, el 51 el de la restauración, pero el capítulo 32, el Señor, estaba él ahí y le dice al Señor: Señor, mientras yo callé mi pecado y no lo confesé, mis huesos envejecieron. Mas cuando mi boca hablé y delante de ti me confesé, fui rejuvenecido. ¿Qué nos hace pensar que Dios puede obrar milagrosamente en aquellos que no se arrepienten? Yo estuve en una campaña de milagro y de sanidad de hace algunos años atrás, y llegó una mujer que tenía en sus manos artritis. Tenía todas sus manos así con artritis, con los huesos todos chuecos, sus manos. La traían sus hijos así de los hombros y lo ponían y la pusieron ahí. Y el pastor que estaba predicando oró al Señor y yo vi, hermano, a mí no me contaron, yo vi. Esa mujer estaba así con las manos todas chuecas y empieza a enderezar sus manos. El pastor le dice: empuje su mano, y la mujer empieza a hacer así, así. Y en eso que estamos ahí todos sorprendidos por el milagro, el Señor viene y habla sobre la vida de uno de los hermanos que estaban ahí. De hecho era uno de los que estaban ayudando, y le dice al pastor: el Señor me dice que le diga a la mujer que perdone sus odios y que arranque sus odiosidades en el corazón. Y el pastor toma el micrófono y le dice: usted mismo dígale. Y el hombre, muy sencillo, humilde, porque Dios no necesita grandes nombres y grandes apellidos. Dios usa al que sea, al que quiere y como quiere. Y muy temeroso el hombre le tiritaba la voz y le dice: el Señor dice que tienes que perdonar tus odiosidades. La mujer lo miró. Y el pastor no dejaba de mirar al pastor. El pastor le dice: no me mire a él le tiene una palabra de Dios para su vida. Y la mujer no le sacaba los ojos al pastor. Es animismo, es el hombre, él es la... No. Y al final la mujer le dice al pastor: no voy a perdonar. Yo lo vi. Sus manos empezaron nuevamente a doblarse. El pastor se puso de rodillas y le dijo: es que no es el milagro lo que Dios busca de ti. Dios quiere que tú sanes y te arrepientes de corazón. ¿Sabe, hermano? Fue un momento, fue un quiebre en la campaña que estábamos. Nos arrodillamos y nos pusimos a orar, a pedir perdón. Ay de ti, Corazín y Bethsaida. Ay de ti, Juan. Ay de ti, María.
Porque si otros hubieran recibido lo que tú has recibido, tiempo que estarían aquí de rodillas. Bendito sea el nombre del Señor. Ay de ti, Capernaum, porque si en otros lugares hubieran hecho los milagros. Bendito sea el Señor. A veces somos buenos para contar testimonios, de hablar, de decir que Dios hizo cosas en nosotros, pero no entendemos el peso que se pone sobre nuestros hombros y la responsabilidad. Ay de ti, dice el Señor. Porque ese milagro no solo lo cuentas, sino que lo cargas, lo montas en tu vida. Y ese es el testimonio que Dios pone en nuestros corazones. Porque aunque tú no sepas leer ni tengas gran mente para leer textos de memoria, tu vida testimonial, el hecho de que tú hayas recibido un favor del Señor y eso significó un mayor compromiso a la obra del Señor, eso habla más que muchos elocuentes que pueden pararse detrás de un altar y predicar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Suelta la palabra que hay en ti. Predica la palabra. Es que no puedo predicar. Predícala, hermano. Háblala, suéltala. Porque cuando soltaron la palabra, los milagros en el libro de los Hechos empezaron a fluir. Y yo lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma. Estamos predicando, estamos asistiendo a las calles, estamos en las redes sociales. Dios algo tiene que hacer. Dios algo tiene que orar. Los milagros tienen que empezar a fluir en la vida de los que creen en Él. Póngase en pie, por favor, mi hermano.